¿Ya conoces el amplio mundo de los aceites aromáticos y todas sus posibilidades? Pues mira, estamos en primavera y es la mejor época para coger hierbas frescas de tu entorno o comprarlas y prepararte tus propios aceites aromáticos. Ojo, aceites o vinagres, ¿vale? Yo me voy a centrar en los aceites y no quiero hacer un vídeo muy extenso, simplemente te quiero dar unas cuantas claves para que aprendas a preparártelo tú mismo. Por otro lado, te diré que es una cosa muy divertida porque las combinaciones son infinitas y si eres un poco cocinillas vas a jugar como los niños a hacer tus propias combinaciones. ¿Por qué voy a utilizar diferentes tamaños de botellas? Porque mira, yo he ido a la tienda donde suelo comprar el menaje y así, y he comprado esta que es un poco más grande, estas que son medianas y estas que son más chiquitinas. Aquí voy a preparar en la más grande un aceite de los que más uso yo en mi casa para condimentar todo tipo de cosas. Lo que vamos a hacer, y el principio de todo esto, es una maceración. Súper importante. Utilizo para todas las maceraciones un aceite lo más neutro posible. Yo utilizo un girasol, pero puedes utilizar un aceite de cacahuete, ¿vale? La maceración puede ser a temperatura ambiente o puede ser incrementando un poco la temperatura del aceite. A más tiempo que tienes las cosas sumergidas en el aceite, más fuerte se va a volver el aceite. Podemos hacer un baño María. Tú coges un cazo con agua caliente, metes el ingrediente que quieras aromatizar el aceite, hacer la maceración, y tú vas a acelerar la maceración si das un poco de temperatura en ese baño María. Podemos infusionar directamente en el aceite sin llegar a temperaturas muy elevadas. Si tienes máquina de vacío, mucho mejor, porque puedes meter las hierbas dentro de una bolsa de vacío. Igualmente hacer la maceración en frío o en caliente. Incluso podemos infusionar en el horno, ¿vale? Depende si utilizamos hierbas o especias secas, pues no hace falta que conservarlas en la nevera o en el refrigerador. Pero si son especias frescas sí va a ser necesario porque nos puede estropear el aceite. Que quede claro que hay dos tipos de maceración, en frío y en caliente. La que es en frío es más lenta, por supuesto, es de desgaste, es de días y cuanto más días dejes, más fuerte vas a tener el sabor. Y la maceración en caliente estás acelerando. Entonces no debes llegar a muchos grados, a mucha temperatura, para no adulterar esos sabores que queremos conseguir de las hierbas o de los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Una de mis maceraciones preferidas es un vídeo que he titulado en el canal Umami, prepáratelo tú mismo. Es esto, ¿vale? Esto yo lo utilizo muchísimo en mi casa. Es un aceite de cayenas y si quieres ver cómo se hace, te voy a dejar aquí un enlace, pero lo importante es que te lo estoy contando para que veas que es otro tipo de maceración y otro tipo de resultado y otro tipo de fin. Pero bueno, que sepas que también está hecho con la misma base. Preparo el que más uso en mi casa. Un par de dientes de ajo enteros, un par de hojitas de laurel, una ramita de romero entera, flores de lavanda, unas bolitas de pimienta, un par de clavos de olor y le voy a dar un toque picante. Voy a poner un chile entero, ¿vale? Este chile es picante. Voy a poner un poquito de tomillo que está en flor. Imaginaros esto cuando lleve unos días macerando, la potencia de sabores y de matices que voy a conseguir. Ahora lo que hago es rellenar de aceite hasta cubrir todo perfectamente, ¿eh? Ya lo tengo y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar macerando durante unos días. Cuanto más días lo deje macerando, más potencia de sabor voy a tener. Yo lo voy a ir gastando, lo voy a ir utilizando y lo puedo rellenar, ¿vale? Llegará un momento en que las hierbas no den más de sí. No puedo estar
rellenando continuamente durante toda la vida, ¿no? ¿Qué os parece? Ahora voy a preparar uno cítrico, pero voy a utilizar una botella más pequeña porque yo en mi casa lo gasto menos. Un poquito de piel de pomelo, un poquito de piel de mandarina, también voy a utilizar piel de limón, una vaina de lemongrass. El lemongrass lo conoces, o hierba limón, es una cosa súper aromática. Lo puedes encontrar en mi diccionario culinario, míratelo, lemongrass. Yo lo tengo siempre guardadito, compro cantidad, lo tengo guardado en el congelador, envuelto en papel film. Le voy a dar un golpe, fíjate lo que hago, para que desprenda los aromas. Y ahora lo voy a meter tal cual en la botella. Las pieles les voy a quitar la parte blanca, porque la parte blanca de los cítricos siempre es amarga. Por cierto, una curiosidad, ¿a que no sabéis cómo se llama la parte blanca de los cítricos que retiramos porque amarga? Pues se llama albedo. Todas las pieles en juliana fina. Voy a ayudar a que desprenda todos los aromas que se encuentran en la piel. Aquí nos caben todo tipo de cítricos. A mí, por ejemplo, me encanta el jengibre. Con un poquito de paciencia, ir introduciéndolas en mi botella. Como te he dicho, podemos hacer la maceración en frío o le podemos ayudar un poco. Simplemente pon un cazo con agua al baño María, un recipiente que cubra hasta aquí aproximadamente, sumerge dentro esto ya cubiertas con aceite y déjalo enfriar dentro. Intenta siempre no forzar demasiado la maceración, porque lo único que haces de esta manera es adulterar los sabores frescos y naturales de lo que estés utilizando. Esta maceración dura hasta 3 meses, hasta conseguir un punto importante de cítricos. Es lenta, ¿vale? Ahora voy a preparar uno de mis preferidos. Uno de mis preferidos es uno en el que solo voy a utilizar mandarina, hecho con piel de mandarina, por supuesto, y que es uno de mis preferidos porque lo tengo 2 meses macerando este aceite, pero luego elaboro una lactonesa de mandarina, que es una pasada. Utilizo el aceite para emulsionar una lactonesa. Entonces lo único que necesito es bastante piel de mandarina fresca, a la que le voy a quitar el albedo y la voy a introducir dentro de la botella. Pero esta vez le voy a dar un matiz un poquito diferente, y le voy a añadir un poquito de hinojo, muy poquito, y le va a dar un pequeño matiz anisado. Este aceite de mandarina me encanta, ¿sabes para qué? Porque lo utilizo para pescados. Más concretamente me gusta mucho con el salmón y la lubina, pescados grasos. Le da un toque muy refrescante. Recuerda que también puedes hacer salsas emulsionadas utilizando este tipo de aceites o de mantequillas. Un aceite aromático más, muy interesante. Uno con unos toques como muy exóticos. Vamos a meter hojas de salvia. La salvia, una vez que la has olido, la puedes romper un poquito, ya no olvidas nunca cuál es el aroma de la salvia. Es muy especial, muy utilizada en la cocina francesa, ¿vale? Ahora voy a poner nuez moscada. Salvia, nuez moscada, nueces de nuez moscada natural enteras. Le voy a dar un toquecito picante a mi aceite de salvia, eneldo y nuez moscada. Ahora voy a preparar uno de hierbabuena. Puedes utilizar hierbabuena, hay quien la llama menta mal llamada, porque la menta es de hoja más dura, más gruesa, más verde, ¿verdad? No con tanta rugosidad. Y voy a hacer uno de hierbabuena, que ¿sabes para qué va súper bien? Para los guisos. Cuando acabas un guiso de costillas, incluso un arroz caldoso de verduras, con carne incluso de caza, le pones unas gotas de aceite de hierbabuena, haces así un poquito y le da un toque muy suave y muy refrescante y muy rico. Y la gente te pregunta, ¿qué lleva? Y tú no se lo dices. Bueno, le he dado un enjuague rápido, ¿vale? Le doy un enjuague porque no sabemos los bichos que van por encima. Esto es todo natural. Voy a meter una rama de hierbabuena y a ver si me deja meter la otra. Voy a poner 2 ramas porque quiero un aceite muy potente. Y ahora,
En pequeñito voy a preparar un par de botellas para darte alguna idea y voy a seguir porque yo me lo estoy pasando bomba aquí preparando aceites. Esto es un disfrute. Aceite de hierbabuena. Y este se lo voy a dedicar a todos los amigos del otro lado del charco, ¿vale? Que utilizan cilantro en vez de perejil, ¿vale? ¿Todo el mundo me entiende? Muy bien. Vale, pues voy a utilizar cilantro fresco, que es bastante más aromático que nuestro perejil, y le voy a añadir también unas hojas de albahaca. Así que corto unas hojas de albahaca y ahora voy a cortar un poquito de cebollino. Este cebollino fresco me encanta porque lo voy regando, crece y no encuentras en ningún sitio un cebollino tan fino. Prepara tus propias mezclas, utiliza lo que más te guste. Yo te doy las pautas, te doy algunas ideas. Vamos a rellenar hasta ahí y ya tenemos otro aceite aromático. Ojo, no confundas con aceite esencial, eso es otra cosa, ¿vale? Eso lo veremos otro día. Esto es un aceite aromático. Huele desde aquí. ¿Huele desde ahí? Mira, espera. Qué bonito es ese, ¿eh? ¿Has visto? En que lleve unos días macerando. Ya verás qué sabor. Y ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro con estas ramas verdes. No sé si se ve bien. ¿Has identificado muy bien lo que son estas ramas? Bueno, estas ramas son ni más ni menos que brotes, o la parte verde, de pino. Vamos a hacer un aceite de pino, un aceite aromático. Nos va a servir, imagínate, yo lo asocio siempre a platos de carne, ¿verdad que sí? Tú imagínate echar una gota de aceite en tu sartén y hacer un filete de esos de carne buena, de los que son vuelta y vuelta, ¿verdad? Puedes utilizar este aceite. Hace unos años, a modo de curiosidad, se hizo muy famoso un plato de un restaurante que tenían los hermanos Adrià, dos españoles que pusieron en el mundo de la cocina, pusieron de moda la cocina moderna con su restaurante El Bulli, con 3 estrellas Michelin. Hacían un plato que era el flan de pino. Y Albert Adrià, que es un gran pastelero, lo que hacía es infusionar ramas de pino en leche y hacía una especie de crema inglesa. Yo voy a preparar, con la idea de Albert, voy a preparar un aceite aromático de pino, para lo cual voy a enjuagar, que ya lo he hecho, mis ramitas de pino recién cortado, y ahora voy a cortar así, de esta forma. Bueno, meto aquí la rama de pino y ahora corto y me quedan dentro casi todas las hojas. Lo voy a rellenar con aceite de girasol, que es el que yo estoy utilizando, y lo voy a cubrir, lo voy a cerrar y voy a guardar todos mis aceites en un sitio donde no les dé la luz, ¿vale? Bien ordenados. Les voy a poner unas etiquetas para que me quede bien bonito y lo voy a utilizar en todas mis recetas porque aportan unos toques muy originales, unos sabores muy diferentes y es una herramienta muy versátil esto de los aceites aromáticos, ¿no crees? Bueno, ya lo tendríamos. Voy a rellenar de aceite de pino. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, pues así podría seguir hasta mañana. Lo importante es el concepto, yo creo que lo hemos visto. Yo creo que es una cosa muy interesante lo de los aceites aromáticos. Recuerda que hay maceración en frío, en caliente y todo lo que te contaba antes. Y prepara tus propios aceites. Cuéntaselo a tus amigos. Danos un like, suscríbete al canal. Lo que siempre digo, activa la campanita, comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, miércoles y domingo, nuevo vídeo en el canal de Guille Rodríguez. Hasta luego, amigo. Thank you.